Y aquí quiero entrar porque empecé a leer, no lo he leído entero todavía, pero ya empecé a leer el proyecto, lo que están proponiendo. Y yo le voy a pedir al director que muestre en relación a derechos humanos qué es la propuesta y cómo viene. Y voy a hacer una pequeña introducción acerca de estos derechos humanos. Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos qué es lo que dice la actual Constitución respecto a la soberanía. Dice, la soberanía reside esencialmente en la nación, es decir, todos nosotros, por lo cual nos debieron haber hecho un plebiscito a ver si habría un nuevo proceso constituyente, pero nos saltaron. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito, elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. En amarillo, dice actualmente la actual Constitución. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Ahí está un límite a la soberanía que son los derechos humanos. Bajemos a ver el proyecto. Si puede bajar un poco a lo que se está proponiendo. Es una propuesta. Artículo 6-1. La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. Aquí tenemos un giro gigantesco. En la Constitución actual dicen que emanan de nuestra naturaleza y aquí dice de los reconocidos por las leyes y ratificados por el Estado de Chile. Y aquí les voy a dar un poquitito la lata, les pido un poco de paciencia porque voy a explicar un poquito de historia. Los tratados de derechos humanos que se aprobaron alrededor del año 46, 48, por ahí, de la ONU, ¿cómo se originaron? Primero, el concepto de derecho humano, debemos decir que es un concepto sumamente antiguo. De hecho, algunos lo arraigan hasta entre los 10 mandamientos, el derecho a la vida. O sea, dice, bueno, de ahí viene parte de la doctrina social cristiana, digamos, que es parte de nuestra cultura. Otros dicen que emanan de la razón humana. Ahí tiene usted a John Stuart Mill, que habla de eso, que el derecho humano está impregno, es algo razonable. Pero sea lo que sea, es algo que viene con el ser humano. El derecho humano, usted lo tiene por nacer. Usted nace ser humano y tiene esos derechos. Y esa es una enorme diferencia. Ahora, ¿por qué se consagraron? Se consagraron en estos tratados internacionales, porque lo que pasó durante la Alemania con el señor del bigotito y con lo que pasó con el tipo calvo en Italia, entonces resulta que esa gente llegó al poder democráticamente. Y mañosamente, jodido, lo que sea, como obtuvo leyes aprobadas por los congresos que le permitieron hacer todas las cosas que hicieron. Entonces hubo un jurista, se llamó Hans Kelsen, que tuvo que salir arrancando de Alemania porque era de origen judío, y el señor Kelsen, cuando llega a Estados Unidos, él empieza a decir, el Estado tiene que tener un freno. No puede ser que porque algo lo apruebe una mayoría, llegue y haga lo que quiera, como había pasado en estos países, que habían votado incluso hasta por arrestar gente de determinada raza, si eran gitanos, si eran acá, etcétera, todos presos, qué sé yo, incluso y después a campos de concentración. Bueno, eso no pasó en Italia, pero eso pasó en Alemania. Entonces, ¿qué pasa? El señor Kelsen dice, hay que ponerle, y aquí lo recalco, un límite al Estado. El Estado no puede hacer lo que quiera. Y de ahí se dictan estos tratados de derechos humanos. Y en esos tratados se le pone un límite al Estado. Se le dice, señor, usted podrá hacer las leyes que quiera, pero no puede atentar contra el derecho a la vida, el derecho a propiedad y el catálogo de derechos humanos que están en el famoso tratado de la ONU, y el derecho a moverse tranquilamente por las calles sin las leyes adecuadas. Bueno, eso le voy a pedir al director que se dé un poquito corrida para que hagamos la actual Constitución. ¿Qué es lo que dice? Para que tengamos muy claro eso. Dice, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es decir, usted lo tiene por ser humano, lo tiene. Es decir, esa es la doctrina que puso la ONU
cuando dicta el primer Tratado de Derechos Humanos. Bajemos ahora al proyecto y los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile. Es decir, ya para que el derecho humano rija, tiene que ser reconocido por el Estado de Chile. Es decir, una institución que se generó para frenar los abusos del Estado, ahora la empieza a controlar el Estado, y el Estado empieza a decidir cómo los entrega, cómo no los entrega, y a quién se los da y a quiénes no se los da. Esto, Norma, ¿cómo está? Es el fin de los derechos humanos. Se acabaron. ¿Por qué? Porque el Estado decide el día de mañana, oiga, ¿sabe qué más? Yo tengo derecho, yo tengo derecho a moverme libremente, qué sé yo, etcétera, y tengo, oiga, no, ya no se lo reconocí, cambié la ley, ya no reconozco ese derecho, preso. Esto, por muy bien intencionado que tengan estos constituyentes, esto es la apertura a las doctrinas totalitarias. De a poquito, a poquito, a poquito. Y esto es lo que ha estado haciendo la ONU. La ONU ha estado cambiando el concepto de derechos humanos. Por eso aparecen ahora con los derechos de los LGTB, con los derechos de aquí y acá, el derecho de la visibilidad lésbica y todas esas cosas, que es gente que merece todo el respeto del mundo y merece esos espacios. Pero ¿cómo va el Estado a otorgar un derecho que uno ya tiene? Salvo que diga, no, pues soy yo el que los controlo, pues señor. Es decir, aquí están dando vuelta a la tortilla y en el fondo es otra manera sutil de dejar a los ciudadanos indefensos frente al poder del Estado. Y esto todavía no he visto cómo van los recursos constitucionales, porque, y esto sigue la misma línea del mamarracho que nosotros rechazamos. Así que mucho ojo con esta cuestión que están haciendo con los derechos humanos.